Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos finalizando ya una nueva semana de trabajo y comenzamos nuestro trabajo, nuestra rutina de comprensión lectora. Como cada día jueves, vamos a revisar un texto de la clase pasada, vamos a ver algunas estrategias, algunos tipos de preguntas relacionadas a ese texto. Vamos a explicar cómo llegar a las respuestas y luego ustedes trabajarán de manera independiente. Los objetivos para esta clase, lo que ustedes aprenderán es a leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Para comenzar la clase de hoy, les presento nuevamente este texto que fue empleado la clase anterior, denominado Ciencia y Tecnología. No lo voy a leer por completo porque ustedes ya lo tienen y lo pueden ir leyendo antes de comenzar esto y ya deberían haberlo leído, esta actividad ya está hecha. Por lo tanto, voy a hacer hincapié en algunos aspectos solamente que vayan siendo necesarios para resolver esta actividad y comprender de mejor manera este texto. La primera de las preguntas sobre este texto dice, este escrito es un ejemplo de texto y esto claramente nos da opciones como literario, expositivo, histórico, argumentativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está preguntando básicamente? Nos pide que reconozcamos el tipo de texto. Recuerden que hay distintos tipos de texto, algunos literarios, otros no literarios. En este caso es bastante claro, no podríamos situarlo en un texto literario que tenga un fin estético o narrativo, ¿verdad? Sino que por otro lado se maneja cierta información sobre un tema. Hay que preguntarse entonces, si no es un texto literario que lo podemos descartar desde ya, ¿qué puede ser un texto expositivo, histórico, argumentativo? Ojo, vayan tomando nota de esto, de las respuestas que se dan y los motivos por los cuales es el tipo de texto que vamos a seleccionar. El texto tenía una menor carga de subjetividad, es decir, que no partía defendiendo una posición, sino que entregando información respecto a un determinado tema. Por lo tanto, a partir de eso podemos inferir lo siguiente, dice así. O sea, podemos proponer lo siguiente, dice, el texto intenta exponerlo las semejanzas y diferencias entre la ciencia y la tecnología. Su intención no es narrarnos una historia ni argumentar un punto de vista. Por lo tanto, por exclusión, podemos ver que este texto es un texto expositivo. ¿Por qué no es un texto histórico? Porque no hace un recorrido de la historia de la ciencia y no va fecha a fecha marcando hitos, sino que hace referencia más bien a manera general a la relación que hay entre la ciencia y la tecnología. De hecho, una pregunta que podemos hacernos es cómo nos guía el título del texto para llegar a esa conclusión, ¿verdad? ¿Qué nos dice el título del texto sobre el tema, ¿verdad? ¿Cuál es la idea central de este texto? Básicamente la relación esta de independencia y dependencia entre la ciencia y la tecnología. No está poniéndose desde un punto de vista específico, defendiendo un punto de vista, sino más bien está informando, por lo tanto es un texto expositivo. Vamos con el ejercicio número 2 que dice 2. No habríamos añadido mucho los conocimientos que heredamos de ellos. Esa es una cita del texto, dice. La palabra ellos se refiere a, y para poder contestar esta pregunta vamos a ir al texto. Básicamente esta pregunta nos pide que identifiquemos el referente, el cual está reemplazado por el pronombre ellos, por el pronombre personal ellos. Dice así en el texto, dice, vamos a leer el extracto donde aparece esta cita, dice, si la ciencia entre los años 1600 y 2000 se hubieran movido al mismo ritmo,
Partiendo del conocimiento que poseían los griegos y usando sus mismas herramientas, no habríamos añadido mucho a los conocimientos que heredamos de ellos, a quienes habían nombrado anteriormente durante el texto a los griegos, decía del conocimiento que poseían los griegos, y luego se refiere nuevamente a ellos. Dice que no habrían recogido muchos reconocimientos aparte de los que ya poseían ellos, es decir, los griegos. Vamos al ejercicio número 3 que dice, se puede inferir que el saber antiguo no acumuló un inmenso caudal de conocimiento, pero que estos A. fueron extraordinarios, B. provocaron la expansión del conocimiento científico, C. fueron innecesarios en el siglo XVII y D. provocaron un cambio a partir del año 2000. Si volvemos al enunciado de encabezado de esta pregunta, que dice se puede inferir, ¿qué es lo que nos está pidiendo específicamente? ¿A qué se refiere cuando dice se puede inferir? Básicamente, inferir, y ya lo hemos dicho en muchas clases, pero ojo, tomen nota de esto. Esto es muy importante porque después en sus evaluaciones, en sus pruebas van a aparecer preguntas que tienen que ver con realizar inferencias. Una inferencia básicamente es cuando uno concluye o extrae alguna información implícita, es decir, que no aparece escrita de manera textual, a partir de la información que sí está, que sí aparece escrita de manera textual, literal en el texto. Recuerden que habían inferencias locales como globales. Globales cuando uno extrae información de todo el texto, extrae una idea de todo el texto, y locales cuando es de un extracto. Aquí nos vamos a centrar en una parte del texto para poder realizar esta inferencia. Dice así, entre Arquímedes y Eratóstenes hubo 400 años de especulación sobre el mundo natural, llevada a cabo por algunas de las mejores mentes que la ciencia haya conocido, pero no puede decirse que acumulasen un inmenso caudal de conocimiento sobre el funcionamiento del mundo natural. Si la ciencia entre los años 1600 y 2000 se hubiera movido al mismo ritmo, partiendo del conocimiento que poseían los griegos y usando sus mismas herramientas, no habríamos añadido mucho a los conocimientos que heredamos de ellos. El redescubrimiento del saber antiguo nos proporcionó una excelente plataforma de lanzamiento, por supuesto, pero se necesitó algo externo a la ciencia para situarla en órbita, algo que no tuvieron los griegos, los árabes o los chinos. Ese algo es una tecnología adecuada. Vamos viendo qué opciones podemos ir descartando. Dice, la opción D dice, provocaron un cambio a partir del año 2000. Aquí cuando habla dice, si la ciencia entre los años 1600 y 2000 se hubiera movido al mismo ritmo, partiendo del conocimiento que poseían los griegos y usando sus mismas herramientas, no hubiésemos añadido mucho conocimiento. En ningún momento habla de que a partir del año 2000 se haya provocado algún cambio en la ciencia o en el conocimiento, por lo tanto la letra D la podemos descartar desde ya. Esta ya no nos sirve. C dice, fueron innecesarios en el siglo XVII. Aquí lo que plantea en el texto es que que no hubo una acumulación tan inmensa de conocimientos, dado que no disponían de los medios técnicos científicos como para, para realizar la cantidad de experimentos o llevar a cabo los avances científicos pertinentes como para acumular mucho conocimiento. Sin embargo, dice acá más adelante, dice que el redescubrimiento del saber antiguo nos proporcionó una excelente plataforma de lanzamiento. Eso quiere decir que ese saber que tenían Arquímedes, Eratóstenes, sí fue necesario en esta época, fue redescubierto, y eso sirvió como una plataforma como para que ellos pudieran desde ese conocimiento empezar a acumular más y más conocimiento nuevo. Por lo tanto, también la podemos descartar.
Dice B, provocaron la expansión del conocimiento científico. Lo que aquí se plantea en el texto, por el contrario de lo que se está afirmando en la letra B, es que lo que provocó esta expansión en el conocimiento y en la ciencia fueron específicamente los avances tecnológicos. La tecnología adecuada fue lo que pudo catapultar y expandir el conocimiento científico. Dice que si de haberse mantenido las mismas condiciones en las que trabajaban estos grandes científicos, grandes sabios de la antigüedad, no se hubiesen producido grandes expansiones de conocimiento. Por lo tanto, lo único que podemos concluir a partir de la información que sí está en el texto es la letra A, que dice: fueron extraordinarios el saber antiguo. ¿De dónde podemos extraer esto? Dice: llevado a cabo por alguna de las mejores mentes que la ciencia haya conocido. El conocimiento antiguo fue forjado por algunas de las mejores mentes que la ciencia haya conocido. Sin embargo, no pudieron ser tantos sus avances porque no disponían de los medios como para hacerlo, de la tecnología adecuada. Por lo tanto, es así, podemos marcarla como la opción correcta, la letra A. Vamos con la pregunta número 4, que dice: las palabras clave en las definiciones de ciencia y tecnología son, y tenemos A, explicar y explotar; B, intentar y aprovechar; C, explicar e intentar; D, explotar y aprovechar. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer en esta pregunta? Básicamente localizar información. Las palabras claves que aparecen en el mismo texto, en las definiciones de estos dos conceptos que son ciencia y tecnología. Así que vamos al texto, por supuesto. El texto dice así: la ciencia y la tecnología son simplemente dos respuestas diferentes ante las fuerzas de la naturaleza. Y ahora vamos a lo relevante, que dice: mientras que la ciencia es el intento de la humanidad por explicar esas fuerzas, la tecnología es el intento de la humanidad por explotar y aprovechar esas fuerzas. Entonces, y por eso, en primer lugar, cuando aparece ciencia lo subrayé, y su definición también, parte de su definición donde aparece la palabra clave, también está subrayada, y acá está destacado cuando dice tecnología, y las palabras claves de su definición, que son explotar y aprovechar, están marcadas para que sea más sencillo de relacionar. En primer lugar, ciencia, la palabra clave es explicar, por lo tanto, en ese orden podemos descartar ya dos opciones. Tenemos la letra A, que dice explicar, la letra B, intentar. Por lo tanto, intentar, la letra B, ya la podemos descartar porque no corresponde. Dijimos que la ciencia es explicar, es la explicación de las fuerzas naturales. Y explotar tampoco, no se trata de explotar, dice explicar. Por lo tanto, nos quedaría la A y la C, respectivamente. Ahora tenemos que ir a la definición de tecnología, que decía que es el intento de la humanidad por explotar y aprovechar. Por lo tanto, tenemos que buscar la opción que tenga una de estas dos. Teníamos aprovechar en la letra D y en la letra B, aprovechar. Sin embargo, como ya habíamos visto, tenían otras opciones que no eran explicar, por lo tanto, estas ya las habíamos descartado, ¿verdad? Así que nos quedamos con la C. Una de ellas dice intentar y la otra explotar. Y por lo tanto tenemos que volver aquí a las opciones que decían explotar y aprovechar
Por lo tanto, intentar no aparece, no es una de ellas, por lo tanto la descartamos desde ya y nos quedaría solamente la letra A, es decir, explicar y explotar. Por último, tenemos la pregunta número 5 de este texto que decía, de acuerdo al escrito se puede concluir que entre la ciencia y la tecnología existe un cierto grado de, y tenemos la opción A, progreso, B, independencia, C, interferencia, D, retraso. Para poder concluir, y ojo, esto nuevamente hablamos de inferir. Recuerden, y esto anótenlo también, recuerden que cada una de estas cosas tienen que aparecer anotados. Esto les servirá mucho al momento de su prueba, al momento de estar respondiendo el apartado de comprensión lectora. Así que anótenlo por favor. Inferir, básicamente, como ya se los he dicho varias veces en esta clase, es extraer información explícita a partir de información, extraer información implícita a partir de información explícita. Y algunos sinónimos que pueden encontrar para la palabra inferir es concluir, deducir, colegir, deducir. Esas son palabras que quieren decir lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Vamos al texto para ver cuál es la relación que se da entre ciencia y tecnología. Dice, es cierto que gran parte de la nueva tecnología surge de la aplicación de descubrimientos científicos, pero también es verdad que muchos de los descubrimientos científicos han sido a menudo el resultado de aplicar nuevas tecnologías. La ciencia y la tecnología son simplemente dos respuestas diferentes ante las fuerzas de la naturaleza. Mientras que la ciencia es el intento de la humanidad por explicar esas fuerzas, la tecnología es el intento de la humanidad por explotar y aprovechar esas fuerzas. Y el progreso en cualquiera de ellas puede ser fuente de progreso de la otra. A partir de lo que nos dice acá, a ver, vamos hacia el final de este texto. Dice, el progreso en cualquiera de ellas puede ser, y esto es importantísimo, así que ojo, anótenlo, remárquenlo en sus apuntes, en la actividad que realizaron. Dice, el progreso en cualquiera de ellas puede ser fuente de progreso en la otra. Eso quiere decir que no necesariamente hay una dependencia absoluta, ni una interferencia total, donde una interfiere en la otra y puede haber un avance o un retroceso. Aquí dice que ambas pueden progresar, pero puede haber una influencia de una en la otra, porque dice, puede ser fuente de progreso de la otra. Son dos respuestas diferentes, no son la misma respuesta. Por lo tanto, aquí vamos viendo que podemos descartar. Dice que puede o no puede ser fuente de progreso de la otra, por lo tanto podemos descartar la A. Dice la B, de independencia. Sí, es una opción que puede ser plausible, así que la vamos a dejar ahí. C, interferencia. Interferencia quiere decir que si influyen la una o la otra, y puede haber tanto un retroceso, un avance, ¿verdad? Porque una interfiere en la que hace la otra. Por lo tanto, podríamos descartarla. Y D dice retraso. Como se habla de progreso, no podemos plantear que un retraso, así que esta opción tampoco nos sirve. Por lo tanto, la opción correcta sería B, independencia, porque avanzan de manera más bien influenciándose de alguna manera, pero no necesariamente una puede ser fuente de progreso de la otra o puede no serlo. Así que la opción es la letra B. Ahora es tiempo de que ustedes trabajen en su documento que fue enviado junto a esta clase al correo, a su lista de distribución. Básicamente tienen plazo hasta el miércoles 9 de septiembre para reenviarlo.
y al mismo correo de siempre. Recuerden que pueden contestarlo en la ficha o enviar una fotografía de las alternativas correctas. Eso serían las clases de esta semana. Espero que tengan un excelente fin de semana. Continuaremos ya la próxima y preparándonos como siempre para la evaluación trimestral. Así que espero que tengan una excelente tarde. Nos veremos en una próxima oportunidad.